1919, tras la finalidad de la guerra en Alemania, nace una idea por parte del arquitecto y diseñador Walter Welmer, que generó una escuela de diseño en la que buscaba mezclar la creatividad con la arquitectura y el diseño, y aquí surgió la idea de la Bauhaus. Walter Gropius en Weimar, Alemania, propuso generar esta institución con facciones en diseño industrial, diseño arquitectónico y también modernizar los materiales, ya que antes de la Bauhaus dábamos cuenta que los diseños arquitectónicos eran totalmente diferentes. Este movimiento, institución, generó un impacto grande en la arquitectura, ya que revolucionó completamente el diseño, innovando nuevos materiales en este nuevo siglo. Bauhaus no solamente fue una escuela, también fue una fábrica de ideas, utilizando materiales como la madera, vidrio, hormigón y el acero. Esto con diseños contemporáneos, utilizando líneas, figuras geométricas, y esto generaba una forma geométrica enlazado con la función. A lo largo de las etapas de la Bauhaus, esta dio un amplio margen en la arquitectura. En 1933, este auge fue frenado por el movimiento nazi. Y bueno, este documental busca recorrer cómo la Bauhaus influyó en el diseño arquitectónico durante todo un siglo. Bueno, a comienzos del siglo XX, Europa vivía un periodo de profundas transformaciones. La Primera Guerra Mundial había dejado a Alemania en una crisis social, económica y cultural. En medio de este panorama surgió un nuevo pensamiento, que aquí es donde nace la Bauhaus. Es una escuela de arte, diseño y arquitectura que revolucionó el mundo entero. También más que una escuela, la Bauhaus fue un laboratorio de ideas donde artistas, arquitectos, artesanos trabajaron juntos para unir el arte con la industria. Su objetivo era claro, que era diseñar un nuevo estilo de vida que sea accesible, funcional y en una armonía con unos avances tecnológicos de su tiempo. De lo artesanal a lo industrial, hubo una integración entre estas dos con fines de que hubiese una producción en serie. Se utilizaron materiales como la madera, vidrio, cerámica, hubo unas innovaciones en objetos cotidianos con estos materiales para que tuviesen un poquito más de modernismo. Legado de materiales. Los legados de materiales principalmente lo incentivó la Bauhaus, puesto que ella incentivaba el uso del acero y el vidrio. El vidrio en su principal forma daba la visibilidad, iluminación y más interacción con el exterior y el interior de las estructuras modernas. El acero, por su utilización brutalista, elegante y versatilidad, se utilizó mucho en la arquitectura industrial junto con el vidrio. Esto incentivó mucho la utilización de esos dos materiales y a la vez mantuvo la Bauhaus en cierta manera viva en la historia de la recolección de esos materiales y utilización del acero y el vidrio. En la Bauhaus los materiales no eran solo herramientas de trabajo, también eran una fuente de exploración sensorial, donde se trabajaba con el peso, la resistencia y múltiples factores que permitían la sensibilidad y el aprecio visual. Annie Alberts convirtió el textil en un lenguaje visual y táctil, ya que sus tejidos se comunicaban sin palabras, dando un visual bastante innovador. Marianne Brandt con el metal jugaba con la luz, también jugaba con la forma y con los vacíos, de modo en que le daba un aspecto totalmente diferente y bastante enriquecedor para los humanos. Marcel Breuer, al doblar los tubos de acero, reinventó el mobiliario moderno, dando un énfasis en que la creatividad tiene diversas formas. En cada caso, el material guiaba el diseño, no solo en forma, sino en lo que imponía esa forma. Es decir, que escuchaba lo que el material quería decir, asimismo en la emoción y la función que se unía con cada objeto, complementándolo.
La Bauhaus no solamente tiene un significado en cuanto al diseño, sino que empieza por hacer sentir el material, cómo está el material, cómo vive el mismo material y cómo el diseño cobra vida en unión a eso. Para Walter Gropius, el material no era un medio neutro, era portador de verdad. Cada elemento debía expresarse tal como es, sin disfraz ni adorno. Por eso, en el Bauhaus se rechaza la ornamentación innecesaria. Nada de decoraciones superpuestas ni formas que ocultaran la esencia. Materiales como el acero, frío, resistente, moderno, el vidrio, no se ocultaba, se usaba para abrir espacio y conectarlos. El hormigón se dejaba ver en su textura cruda, la madera se respetaba en su carácter orgánico. Esta expresión auténtica de los materiales no era solo estética, diseñar con sinceridad era respetar tanto al objeto como a quien lo usa. Cada superficie hablaba de su origen, su función y su tiempo. El edificio Bauhaus, diseñado por Walter Gropius en Dessau en 1926, es uno de los mayores símbolos de la arquitectura moderna. Más que una escuela, este fue un laboratorio donde experimentó con los materiales, estructuras y formas para transformar la manera de habitar y construir. En este edificio, Gropius exploró el potencial del vidrio, el acero y el hormigón armado, materiales que en este momento representaban el futuro. El vidrio se utilizó para crear amplias fachadas transparentes, permitiendo la entrada de la luz natural y con esto generaba una sensación de apertura entre el interior y el exterior. La transparencia, la ligereza y la funcionalidad se convirtieron en principios constructivos del edificio y con ellos es la base de toda la arquitectura moderna. El edificio Bauhaus no solo fue un espacio educativo, sino un manifiesto construido de cómo fue la técnica y el diseño que estos podían unirse para mejorarlo en la vida cotidiana. Y bueno, ya dándole cierre a este documental, ¿qué reflexión nos deja al respecto el uso de los materiales y el movimiento de la Bauhaus? Uno de los principios que nos deja la Bauhaus y que nos recalca es el tema de la innovación. Cómo los materiales siempre han estado, pero cómo reutilizaron esos materiales para darle un uso y una función diferente. Innovando en el diseño, innovando en la funcionalidad e innovando los materiales. Ese es el principio que nosotros como arquitectos deberíamos seguir. Nosotros deberíamos utilizar nuestra creatividad y utilizar los materiales que ya están y convertirlos. Eso nos genera innovación y nos genera al fin y al cabo soluciones como nosotros los arquitectos tenemos que darle a los respectivos proyectos de la vida cotidiana. Porque en sí, eso es la arquitectura. Cómo evolucionamos cada día como humanidad y cómo evoluciona el diseño arquitectónico.